Manual de ejercicios prácticos del programa de laboratoristas. El tema a tratar es intervalo de confianza de la media poblacional en muestras pequeñas y grandes. Este video tutorial es realizado por una servidora, Adriana Janet Lozano Villasana, y por mi compañera María Karen Maldonado López. En este video tutorial explicaremos algunos problemas relacionados al tema intervalos de confianza de una media poblacional en muestras pequeñas y grandes, en el cual mencionaremos algunos conceptos importantes referente al intervalo de confianza de una media poblacional de acuerdo con este capítulo, como la media y la muestra, por lo que son fundamentales llevarlos a la práctica para el fortalecimiento de su conocimiento y comprensión del tema, ya que refleja los factores determinantes que influyen en el resultado. A su vez, en el video se desglosan 4 problemas, junto con su explicación de forma breve y concisa. El objetivo más importante de este video consiste en la explicación de diversos problemas relacionados con el tema del intervalo de confianza de la media poblacional en muestras pequeñas y muestras grandes, para su correcta aplicación y que sea más sencillo comprenderlo en las situaciones de vida cotidiana, como podrían ser problemas de clases de la escuela e incluso en algunos casos podría ser utilizado en asuntos laborales, con la idea de que el alumno pueda relacionar los conceptos con la práctica. Antes de comenzar con la explicación de los problemas, es relevante tener un conocimiento previo al tema, mencionando conceptos importantes para su mejor entendimiento, como lo es el intervalo de confianza, que es un conjunto de valores que se forma a partir de un conjunto de datos, de forma que existe la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica o también conocido como nivel de confianza. También está la población estadística, la cual recolecta un conjunto de elementos que presentan características comunes, así como la media poblacional, la cual es la suma de los valores de todas las observaciones de una población dada, y se divide por el número total de observaciones de esa misma población. Aunado a eso, mencionaremos la muestra, que es la parte de la población que se mide efectivamente, con el objeto de obtener información acerca de toda la población que se mide efectivamente. Y por último, tenemos la desviación estándar, la cual se encarga de medir la separación de los datos con respecto a la media. A continuación, comenzaremos con la explicación de las soluciones a los problemas relacionados con los conceptos antes mencionados. Realizaremos 4 ejercicios prácticos del tema intervalos de confianza de la media poblacional en muestras pequeñas y grandes. Iniciamos con el ejercicio número 1, en donde en la aplicación de un examen de matemáticas que fue aplicado a 40 alumnos, se tomaron como muestra los resultados de 14 alumnos. Se obtuvo una media de 420 puntos y una desviación estándar de 50. Se pide obtener un intervalo de confianza del 90% para la media poblacional de los datos. ¿Qué podemos hacer? Primero, desglosar las siguientes fórmulas. Z alfa medios es igual a x1 menos la media entre la desviación estándar entre la raíz de la muestra como fórmula 1. Y la fórmula 2 es Z alfa medios, que es igual a x2 menos la media entre la desviación estándar entre la raíz de la muestra para determinar las variables. Ajustamos la fórmula para conocer x1 y x2. Una vez desglosadas las fórmulas, determinamos que x1 es igual a la media menos z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Y x2 es igual a la media más z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Tenemos los siguientes datos, donde x barra es igual a la media muestral. La letra A griega es igual a alfa. La letra S griega es igual a la desviación estándar y la letra N es igual a la muestra. Si mostramos la fórmula ya simplificada, sería la siguiente. El intervalo de confianza es igual a la media menos z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra, seguido de la media más z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra. El intervalo de confianza que buscamos va de x1 a x2,
queremos dos valores que nos encierren el 90% de los alumnos. De acuerdo con el intervalo de confianza donde se utiliza la tabla de distribución normal, no se pueden mirar dos valores, solo se puede mirar el área por debajo de un valor. Entonces, si tenemos el nivel de confianza del 90%, el resto es 10%, de los cuales son 5% a la izquierda y el 5% a la derecha, como se muestra en esta imagen. Ahora buscamos un valor que a la izquierda deja el 90% más el 5%, es decir, el 95% total, y buscamos qué valor deja por debajo el 0,95. Como nuestro valor aquí en la tabla se encuentra entre 1.64 y 1.65, quiere decir que Z alfa medios es igual a 1.645. Ahora, de acuerdo con las fórmulas que tenemos de cada uno de los lados fuera del intervalo, x1 es la media muestral menos error y x2 es la media muestral más error, a lo que se entiende que el error es igual a z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra, como se muestra en la fórmula señalada. Sustituyendo los valores quedaría de la siguiente manera. Error es igual a 1.645, que es el valor de z alfa medios, multiplicado por 50, que es la desviación estándar, entre la raíz de 14, que es la muestra que nos mencionan los datos, dando como resultado 21.9822. Si regresamos a la fórmula antes mencionada, el intervalo de confianza es igual a la media menos z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra, seguido de la media más z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Si se sustituye por el error, quedaría de la siguiente manera. El intervalo de confianza es igual a la media menos error, seguido de la media más error. Sustituimos los datos y nos queda que el intervalo de confianza al 90% es igual a 420 menos 21.9822, seguido de 420 más 21.9822, lo que nos da un rango de 398.0178 y 441.9822 puntos. Llegamos a la conclusión de que el intervalo de confianza de la calificación que obtuvieron los alumnos que presentaron el examen de matemáticas se encuentra entre los rangos de 398.0178 y 441.2822 puntos, con un 90% de certeza. Ahora iniciamos con el ejercicio número 2 y en este tenemos que a un grupo de jóvenes que se unieron en un evento de música se pidió que al entrar ingresaran datos para un estudio sobre cuántos de ellos salían a antros los fines de semana y cuánto gastaban en esto. De 100 jóvenes, tomamos una muestra de 28 de ellos con una media de 500 pesos gastados por cada salida y una desviación estándar de 50. Nos piden calcular el intervalo de confianza al 90% de la media de los datos de esta población. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Comenzamos por separar los datos que nos da la redacción y lo realizaremos de la siguiente manera. Nos menciona que tenemos que calcular el intervalo de confianza al 90% y que tenemos una muestra de 28 personas. También nos dice que hay una media de 500 pesos y una desviación estándar de 50. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Después de que ya separamos los datos, seguimos con el procedimiento a la solución e iniciamos con la gráfica. Al pedirnos un intervalo de confianza al 90%, por ende sabemos que el restante para el 100% es del 10%. Entonces, al tener el 90% de confianza, nos quedaría que Z alfa medios del lado izquierdo con un 5% y un Z alfa medios del lado derecho con un 5%. Ahora, buscamos un valor que a la izquierda deja al 90% más ese 5%, es decir, al 95% en total. Buscamos cuál es el valor que deja por debajo al punto 95 en la tabla de distribución normal y como podemos observar en la tabla que mostramos aquí, el valor se encuentra entre 1.64 y 1.65, lo que quiere decir que Z alfa medios es igual a 1.645.
Lo siguiente que realizaremos será sustituir la fórmula del error, que es la siguiente. Tenemos que z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Sustituyendo la fórmula con los datos que tenemos de nuestro problema, nos quedaría entonces de la siguiente manera. Nos quedaría 1.645 por 50, que es la desviación estándar que nos menciona en la redacción, dividida entre la raíz cuadrada de la muestra, que en este caso tenemos que es 28. El resultado de esta operación nos da como resultado 15.544. Una vez que ya tenemos el resultado del error, seguimos con la sustitución de la fórmula del intervalo de confianza, que es la siguiente. El intervalo de confianza es igual a la media menos el error seguido de la media más el error. Y con los datos que obtuvimos al realizar la solución de las fórmulas, tenemos que el intervalo de confianza es igual a 500, que es la media que nos da la redacción, menos 15.544, que es lo que nos resultó de la solución de la fórmula para el error. Esto seguido de poner la media, que son los 500, más 15.544, que es el error. Esto nos da como resultado que el intervalo de confianza está entre 484.46 y 515.54 con respecto a la media de los datos de la población. Como conclusión al problema, podemos mencionar que con un intervalo de confianza del 90%, podemos decir que el monto que gastan los chicos al salirlos de antro los fines de semana está entre los 484.46 y los 515.54 pesos. Continuamos con otro de los ejemplos y en este tenemos que en una empresa que se dedica a la venta de carne deciden determinar el rango de peso de 100 cajas. Se toma una muestra de 30 cajas con una media de 16 kilogramos y una desviación estándar de 5. Nosotros debemos determinar un intervalo de confianza del 95% de los datos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Comenzamos por separar los datos que nos da la redacción y lo hacemos de la siguiente manera. Nos menciona que tenemos que calcular el intervalo de confianza al 95% y que tomamos una muestra de 30 cajas. También nos dice que hay una media de 16 kilogramos y una desviación estándar de 5. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Después de que ya separamos los datos, seguimos con el procedimiento de la solución e iniciamos con la gráfica. Al pedirnos un intervalo de confianza del 95%, por ende sabemos que el restante para el 100% es el 5%. Entonces, al tener el 95% de confianza, nos quedaría Z alfa medios del lado izquierdo con un 2.5% y un Z alfa medios del lado derecho con un 2.5%. Ahora buscamos un valor que a la izquierda deja al 95% más ese 2.5%, es decir, al 97.5% en total. Buscamos cuál es el valor que deja por debajo al punto 975 en la tabla de distribución normal y como podemos observar en la tabla que mostramos aquí, nuestro valor se encuentra dentro de 1.96, lo que quiere decir que Z alfa medios es igual a 1.96. Lo siguiente que realizaremos será sustituir la fórmula del error, que es la siguiente. Tenemos que Z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Sustituyendo la fórmula con los datos que tenemos de nuestro problema, quedaría entonces de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente manera y es que 1.96 por 5, que es la desviación estándar que nos menciona en la redacción, dividida entre la raíz cuadrada de la muestra, que en este caso tenemos que es 30, el resultado de esta operación nos da como resultado 1.789. Una vez que ya tenemos el resultado del error, seguimos con la sustitución de la fórmula del intervalo de confianza, que es la siguiente. El intervalo de confianza es igual a la media menos el error seguido de la media más el error. Y con los datos que obtuvimos al realizar la solución de las fórmulas, tenemos que el intervalo de confianza es igual a 16, que es la media que nos da la redacción, menos 1.789,
que es lo que nos resultó de la solución de la fórmula para el error. Esto seguido de poner la media, que son los 16, más 1.789, que es el error. Esto nos da como resultado que el intervalo de confianza está entre 14.211 y 17.789 con respecto a la media de los datos de la población. Como conclusión a este problema, podemos mencionar que con un intervalo de confianza del 95%, decimos que los kilogramos de carne que caben en cada caja están entre los 14.211 y los 17.789 kilogramos. Continuamos con el ejemplo número 4, en el que tenemos que en una tienda de electrónica tienen 100 televisiones y requieren saber el rango de televisiones de 50 pulgadas que son vendidas a crédito. Se tomaron como muestra 50 televisiones vendidas, con una media de 15 televisiones y una desviación estándar de 6, y pide determinar el intervalo de confianza del 95% y la interpretación de sus datos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Comenzar por separar los datos que nos da la redacción y lo haremos de la siguiente manera. Nos menciona que tenemos que calcular el intervalo de confianza al 95%. Tomamos una muestra de 50 televisiones. También nos dice que hay una media de 15 televisiones y una desviación estándar de 6. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Después de que ya separamos los datos, seguimos con el procedimiento a la solución e iniciamos con la gráfica. Al pedirnos un intervalo de confianza al 95%, por ende, sabemos que el restante para el 100% es el 5%. Entonces, al tener el 95% de confianza, nos quedaría Z alfa medios del lado izquierdo con un 2.5% y un Z alfa medios del lado derecho con un 2.5%. Ahora, buscamos un valor que a la izquierda deja al 95% más el 2.5%, es decir, al 97.5% total. Buscamos cuál es el valor que deja por debajo al 975 en la tabla de distribución normal, y como podemos observar en dicha tabla, nuestro valor se encuentra dentro de 1.96, lo que quiere decir que Z alfa medios es igual a 1.96. Lo siguiente que realizaremos será sustituir la fórmula del error, que es la siguiente. Z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Sustituyendo la fórmula con los datos que tenemos de nuestro problema, quedaría de la siguiente manera. 1.96 por 6, que es la desviación estándar que nos menciona en la redacción, dividida entre la raíz cuadrada de la muestra, que en este caso tenemos que es 50, el resultado de esta operación nos da como resultado 1.663. Una vez que ya tenemos el resultado del error, seguimos con la sustitución de la fórmula del intervalo de confianza, que es la siguiente. Intervalo de confianza es igual a la media menos el error, seguido de la media más el error, y con los datos que obtuvimos al realizar la solución de las fórmulas, tenemos que el intervalo de confianza es igual a 15, que es la media que nos da la redacción, menos 1.663, que es lo que nos resultó de la solución de la fórmula para el error. Esto seguido de poner la media, que son 15 más 1.663, que es el error. Esto nos da como resultado que el intervalo de confianza se encuentra entre 13.337 y 16.663 con respecto a la media de los datos de la población. Como conclusión a este problema, podemos mencionar que con un intervalo de confianza del 95%, podemos decir que entre 13.337 y 16.663 televisiones de 50 pulgadas se venden a crédito en la tienda. En conclusión, de acuerdo con este video tutorial realizado en el que explicamos el tema del intervalo de confianza de una media poblacional en muestras pequeñas y muestras grandes, podemos concluir que con el desarrollo de este tema en el ámbito laboral o la vida cotidiana,
nos facilita el conocimiento de los valores entre los cuales se encuentra el rango del porcentaje de nivel de confianza o certeza solicitado. Puede aplicarse en la vida cotidiana, por ejemplo, un estadístico en una tienda de electrodomésticos para conocer la cantidad de aparatos vendidos en un determinado tiempo, sean semanas o meses, o en una colonia para determinar el rango de personas que hay por familias, o para conocer el rango de estatura en una población o el rango de natalidad en un estado. En su defecto, en el ámbito laboral, para determinar el rango de aspirantes a un puesto o para conocer el rango de contrataciones de empleados en un mes. Pueden consultar lo antes mencionado en este video tutorial en las siguientes páginas.